Hola a todos los que nos escuchan desde el lugar donde nos estén sintonizando. Sean bienvenidos a Pausa Histórica. Hoy, después de una larga pausa, volvemos para hacer este trabajo de divulgación de la historia. El día de hoy lo que vamos a hacer es realizar una entrevista a nuestro colega historiador, Víctor Alfonso Castillo Rodríguez. Víctor, ¿cómo estás y dónde te encuentras? Hola, estoy muy bien, muchas gracias. Me da gusto poder compartir con ustedes un poquito de lo que hemos trabajado. Estoy desde la bella ciudad de Puebla, en vivo y en directo, siendo las 8 de la noche con 42 monitos. Muchas gracias por darnos esta entrevista, Víctor. Vamos a leerles un poco de tu currículum para impresionarlos un poco aquí acerca de lo que hacen los historiadores. Víctor es licenciado en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene además una carrera técnica en turismo y como plus tiene una licencia como sobrecargo de aviación. Ha participado en diversos encuentros y coloquios, entre los que destacan algunas ponencias que les vamos a mencionar: El miedo, fabricante de leyendas; Un vuelo de abrinquitos, La aviación en la Revolución Mexicana; La vieja educación en los nuevos tiempos; Los otros ángeles de Puebla de Los Ángeles, el campo de aviación Pablo L. Cidar. Y además cuenta con publicaciones como es una reflexión sobre conductores, motociclistas, ciclistas y peatones, titulada Con cariño, la muerte, en la revista Reincidente, y tiene una colaboración de investigación en un libro publicado de nombre Huixcolotla, el lugar de las espinas encorvadas. Además, participó en el segundo Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores 2021 con el proyecto de investigación El Puerto Aéreo de la Ciudad de Puebla, 1929-1954. Y este proyecto es además la tesis que él elaboró para titularse de licenciado en Historia, y que está publicado en el Concitet, en el Journal Academy, que por supuesto les vamos a compartir el link para que puedan entrar a leer y empaparse de este maravilloso trabajo. Hoy nos va a hablar de esta tesis precisamente, esta tesis que, pues, si ustedes han sido estudiantes y han pasado por la universidad, licenciatura, maestría o doctorado, sufrimos. Definitivamente los estudiantes, la tesis tiene algo que la sufrimos. Entonces vamos a conocer un poco de cómo vivió esta experiencia nuestro colega historiador Víctor. Vamos a empezar con esta pregunta: ¿por qué esa tesis? ¿Cómo eliges trabajar ese tema? Bueno, creo yo que quizás quiero pensar que para la mayoría, algo de lo más sencillo de responder, ¿no? Todo empezó cuando era adolescente y quería ser piloto aviador. Por supuesto, la vida de repente me lleva por otros caminos y entonces, pues, la oportunidad de ser piloto aviador ya no está tan cercana. Entro a la universidad, entro a estudiar historia y entonces pude encontrar una conexión entre la historia y mi primera pasión. Yo siempre he dicho que la aviación es mi primera pasión, ¿no? Creo que es algo que no puedo dejar de decir. Y entonces, por fortuna, empecé a buscar trabajos de historiadores y que hablen precisamente de aviación. Ahí es donde encuentro los primeros problemas, ¿no? Quizás no encuentro tanta información y esto me da la oportunidad de decidir que pues me voy a dedicar a trabajar historia de la aviación, ¿no? De hecho, quienes me conocieron desde los primeros días en la universidad, creo que se acuerdan que había dicho desde el principio que iba a trabajar mi tesis enfocada en la aviación. Precisamente yo pensaba trabajar historia de la aviación, pero bueno, obviamente no sabía, cuando entré no sabía ni qué onda, no tenía ni idea de lo que me metía. Con el paso de los años lo fui perfilando de mejor manera. Yo creo que muchos estudiantes pasan por esa etapa en el que no sabemos y todos vamos con una idea, pero afortunadamente pudiste centrar tu tema de tesis y desarrollar este proyecto, que además buscas la manera de divulgarlo, y yo supongo que es porque piensas que es algo importante. Entonces, antes de pasar a esta pregunta del por qué divulgar tu tesis, vamos a cómo desarrollaste esta tesis, cómo fue tu proceso de investigación, qué es lo que más te costó para poder realizar este proyecto. Es decir, ¿qué fue lo que más sufriste? Porque los historiadores, o bueno, en nuestro campo, para que lo sepan quienes nos escuchan, pues a veces nos trabamos, ¿no? Yo creo que es parte del desarrollo de la tesis, en el que llega un momento en el que como que te pausas y ya no sabes qué hacer. ¿Hay algún problema en la tesis? ¿Cuál fue tu mayor problema? ¿Qué fue lo que más sufriste? ¿Cómo fue que terminaste acabándola? Porque muchos no acaban la tesis. Entonces yo creo que es importante que las personas que escuchen y que quieran desarrollar una tesis sepan que se puede terminar. ¿Qué fue lo que a ti te ayudó para terminarla? Y si en algún momento tú tuviste algún problema para desarrollarla. Sin más, te dejo contestar la pregunta.
Fue un proceso que disfruté bastante, la verdad. Yo creo que si algo me costó fue darle forma, ¿no? Yo les comentaba, yo pensaba trabajar historia de la aviación, ¿no? Y yo empecé pensando en la historia de la aviación mundial. Y después dije, bueno, que de eso sí hay un poco trabajado, en otros idiomas, pero lo hay. Y entonces pensé, bueno, historia de la aviación mexicana. Bueno, también hay un poco de trabajos de historia de la aviación mexicana, pero enfocados a la aviación militar y en pocos trabajos, aunque muy respetables, enfocados en la aviación civil. Pero esa parte, tratar de decidir qué parte de aviación iba a trabajar, creo que fue de las más complicadas. En el sentido de que no sabía yo quizás hacia dónde encaminar o de qué manera acercarme a mi objeto de estudio. La otra parte que se me hizo compleja fue la parte de la revisión, ¿no? Sacar el producto final, ya el detalle, el ya tener la información, ya tener más o menos la estructura, bueno, ya tener casi todo hecho, pero hacer las correcciones, ¿no? Sobre todo la parte ortográfica, la sintaxis, darle esa hilación coherente. Esa fue una parte complicada para mí. Pero de ahí en fuera, la verdad es que disfruté bastante. Me costó mucho trabajo. Después de que yo pensé en historia de la aviación mundial, pensé después en historia de la aviación mexicana, y bueno, ahí es donde dije, encontraba de repente una referencia de Puebla, ¿no? Lo que yo buscaba, a veces leía o revisaba 2 o 3 libros y había solamente un párrafo o un renglón que hablaba sobre el campo de aviación de Puebla. Entonces, eso me hizo motivarme y realmente me prendió el foco y dije, bueno, no hay nada sobre Puebla. Y ya me empecé a adentrar a buscar cosas sobre Puebla y efectivamente casi no había, bueno, no hay nada. La única mención y la primera mención que siempre recuerdo, que fue el primer autor que encontré, fue Enrique Cordero y Torres, en su Historia Compendiada del Estado de Puebla, donde él mencionaba el inicio de operaciones del campo de aviación en Puebla. Y eso me guió para empezar a trabajar, aunque siempre lo comento, creo que Enrique Cordero y Torres sufrió un error de dedo porque el año en el que él establece el inicio de operaciones es 3 años anterior al que realmente o oficialmente inician las operaciones en el puerto aéreo. Cosillas así fueron haciendo complicada pero sabrosa, no sé decirlo, complicada pero rica la investigación, porque iba encontrando detalles, ¿no? No había información, casi no hay información sobre aviación. Y esa es otra parte que disfruté. Yo creo que tuve la fortuna y la maldición de tener que construirla, ¿no? Pero la fortuna porque fue muy agradable, es bueno también, pero también la maldición porque tienes que ser muy consciente de lo que planteas y lo que estás diciendo, porque lo que tú dices va a ser la base y entonces también está, por supuesto, siempre en el plano del debate si es que a alguien le interesa, ¿no? Pero construir las fuentes fue una de las partes también que se me hicieron complicadas, pero muy satisfactorias, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé a buscar información gráfica en contexto. Por ejemplo, me apoyé mucho de Pueblo Antiguo en Facebook y ahí veía fotografías. Me acuerdo mucho de una que me gustó, era una fotografía de la iglesia de la compañía, enfocada desde, me parece que desde el hotel que está enfrente, no recuerdo cuál es el nombre, pero era la fachada. Y lo importante para mí, pues la foto era de la compañía, pero lo importante para mí es que al lado izquierdo de la foto se veía el cerro de Guadalupe, bueno, el fuerte de Guadalupe, y ahí se veía un poste blanco, o un prisma blanco levantado. Entonces, yo que ya sabía que en ese lugar hubo un faro de aviación, empecé a buscar en contexto estos detalles, ¿no? A lo mejor la foto de la iglesia, pero yo me fijaba en el faro, que no hay muchas fotos, hay 2 o 3. O de repente vi una toma aérea de la ciudad de Puebla y atrás, al fondo, atrás de la catedral, ya en la última esquina de la foto, se veía un rectángulo negro. Entonces yo ya sabía que ahí estaba el campo de aviación. Y entonces así fui encontrando muchas cosas que me hicieron, la verdad, muy satisfactorio. Yo disfruté mucho hacer mi trabajo. Fueron épocas complicadas, ¿no? Porque mi plano personal, pues lo hacía un poquito complicado. Yo creo que como todos tenemos diferentes momentos personales y para todos nos es difícil. Entonces, pues trabajé mucho también con la hemeroteca. Me la pasé revisando del 26 al 31 día por día todos los periódicos. Bueno, por ejemplo, encontraba Jueves de Excelsior, La Opinión, todos los que encontraba desde el 26 al 31 revisaba día por día para localizar algo que nos permitiera hablar sobre o contextualizar el campo de aviación. Porque pues obviamente no había la sección aeronáutica de Puebla, pues no existía. Ya bueno, ni existe ahora, ¿no? O sea, no es como los chismes aeronáuticos, no. Entonces
tenía que construir esa parte. Y creo que también fue una parte complicada, pero fue muy bonita. La verdad es que lo volvería a hacer. Si, si las cosas salen bien, lo volvería a hacer con una investigación distinta que hable precisamente sobre la aviación poblana. Es lo bueno, que tu agudeza para utilizar esas fuentes iconográficas y buscar los pequeños detalles, lo que tú ya sabías, esa pasión que tuviste por el tema. La siguiente pregunta, que es un poco más como lo que te dijo el Concitep en tu entrevista, en tu encuentro, ¿para qué esta tesis? ¿Cómo le sirve a la sociedad o cuál es tu intención por divulgarla? O sea, nada más es, ahí lean mi trabajo, o qué es tu verdadero motivo, la intención que hay detrás de publicar esta tesis y de compartirla con toda la gente posible. Lo voy a decir como yo lo creo. Uno de los principales motivos es que deseo que conozcan mi trabajo, ¿no? Porque me siento contento de lo que no solo es mi trabajo, ¿no? Me siento contento de lo que el maestro Soberanis, que fue mi director, y yo alcanzamos a construir, ¿no? Porque te sientes satisfecho, te sientes orgulloso, ¿no? Es otro hijo que nació de ti. Y yo creo que a la sociedad poblana y quizás a muchas otras personas que tienen ese sentimiento por la aviación, porque creo yo que hay muchos pilotos caídos, aquellos que jamás alcanzamos a despegar, también les puede interesar porque nos habla de un momento que pocas veces alcanzamos a rozar como gente común, ¿no? Bueno, como gente de a pie, porque la aviación, por lo menos en Puebla, no es un ámbito cotidiano. Digo, por lo menos escuchas un poco más de aviones, los escuchas volar, los escuchan cerca, ¿no? Quiere decir que hay más movimiento aeronáutico. Pero no tenemos un puerto aéreo como la Ciudad de México, que está totalmente centrado en el núcleo urbano. Pero sí lo hubo, ¿no? En 29, 30, 31, 45, en 1931, pues existía. Y yo creo que eso es una aportación importante porque los poblanos pueden trabajar, pueden conocer y sentirse más identificados con este espacio que ahora es el parque ecológico, ¿no? Y sobre todo creo que hay una parte bien importante. Muchos poblanos todavía recuerdan el campo de aviación y recuerdan los sonidos, el sentir del viento, ¿no? Las anécdotas, recuerdan los avionazos, y eso es algo que creo yo es importante rescatar antes de que estos poblanos partan hacia la Angelópolis de arriba, ¿no? Se vayan hacia el cielo, porque pues en su mayoría son personas grandes. Yo creo también, y era uno de mis objetivos en la tesis, que a través de mi trabajo, pues estoy colocando un grano de arena para la investigación de la historia aeronáutica de México. Yo planteo mucho que México construyó un ambiente aeroportuario de los más seguros, de los más estrictos a nivel mundial. Pero ese crecimiento, esta construcción de los aeropuertos de México, no se dio solamente en el centro del país, también los estados de la provincia como lo son Puebla, las regiones, por ejemplo, como Tehuacán, los campos de aviación en Oaxaca, construyeron también ese ambiente aeronáutico. Y yo creo que una de mis aportaciones es alcanzar a rescatar el papel que en este caso el campo de aviación de la ciudad de Puebla jugó. A mí me encantaría que muchas personas pudieran leer mi trabajo con la mirada que deseen, ¿no? Siempre yo creo que se puede criticar, el trabajo está para que se critique, pero también está para que lo disfruten, ¿no? Yo creo que pueden acercarse. Traté, desde mi perspectiva, siempre ha sido que el escribir historias sea para todo público, que sea sencillo, que sea fácil de abordar, que sea entendible, ¿no? Porque hay muchos trabajos muy buenos y maravillosos con muchísimo esfuerzo, pero que no todas las personas alcanzan a leer porque no tienen a lo mejor el suficiente acercamiento a la lectura, ¿no? Entonces mi intención es que este trabajo sea útil para todos, que sea algo que se pueda compartir, eh, que sea algo que disfruten al leer. Y para mis colegas historiadores, pues que sea algo que permita una crítica, una reflexión y una mirada distinta a la construcción de la Puebla del siglo XX, que se modernizó de manera tremenda. Entonces, pues ahí estaría
mi principal interés. Yo deseo que mi trabajo se conozca, por eso intento publicar, intento acercarlo, lo comparto con las personas del ámbito aeronáutico que alcanzo a tener contacto, porque es algo que está para leerse, ¿no? Yo creo que todos aquellos que escribimos deseamos que nos lean y lo que menos queremos es que se quede en los estantes o en los terabytes de información que tiene la biblioteca en la universidad. Muchas gracias, Víctor. Yo en lo personal creo que tu trabajo es muy valioso desde la perspectiva historiográfica. Como tú dices, no existe, pues, digamos, un acervo de que hable de aviación en Puebla y tú te encargaste de reunir varias partes. Tienes tanto imágenes, tienes bibliografía, tú mismo, pues, das tu opinión ahí y estás construyendo una base por si alguien más quiere adentrarse o si tú mismo vas a continuar con la investigación. A mí me parece muy valiosa y me gusta mucho. Yo creo que algo de lo que faltó ahí en tu entrevista del encuentro, porque bueno, yo también vi tu entrevista del encuentro que se puede encontrar en el Concitef, y también ya leí tu tesis, entonces yo puedo opinar que es muy interesante y además no se debe desestimar en torno a la ciencia, porque el Concitef pues estaba como más enfocado a este desarrollo tecnológico y como que quería saber por cuál era tu tesis para la ciencia, ¿no? Y nosotros estábamos más por el lado de la historia. Pero yo creo que también es valioso porque al fin y al cabo, toda esta parte, yo sé que en tu capítulo 1, cuando tú hablas del Zeppelin al avión y cómo se va desarrollando esto, empiezas como con una parte técnica, que hasta eso no es muy pesada, es muy fluida y como que te despierta esa pasión por saber cómo era el manejo, cómo se estructura, cómo le hicieron, cómo se despertó la iniciativa por crear algo que volara, ¿no? Entonces, yo creo que también puede aportar a la ciencia, cualquier chico que lo pueda leer, o sea, se puede incentivar, tal vez no a estudiar historia, pero sí a irse a algo del campo de la aviación. Yo creo que puede servir para muchas cosas y eso me lleva a, para ti, ¿cuál es el capítulo que a ti más te gusta? ¿Cuál capítulo te gustó a ti más escribir? ¿Y cuál capítulo es el que le recomendarías a los lectores, no? Ok, muchas gracias por los comentarios. Bueno, a grandes rasgos, la tesis se estructura en 3 capítulos. El primero, como bien comenta Bárbara, habla un poquito sobre la parte técnica porque intento en el primer capítulo abordar de manera general la historia de la aviación, no solo de la perspectiva de los Wright, sino trato de tomar algunos elementos europeos porque la aviación fue un ambiente, fue un fenómeno que se contagió a nivel mundial. Incluso en México tuvimos algunos personajes que hicieron estudios aeronáuticos, digo, el hecho de que se fabricaran globos de papel que volaran ya era un avance en la aviación. Entonces, el primer capítulo se enfoca en esta parte, ¿no? En la historia general de la aviación y termina precisamente llevándonos a reflexionar sobre cómo en la década de los 20 se empieza a establecer los vuelos de buena voluntad, donde ya México participa, porque, bueno, acaba de destacar que México logró construir aviones y motores enteramente mexicanos. Claro, tomaron como modelo algunos aviones que ya estaban volando para la época de diseño, ¿no? Pero ellos construyeron enteramente todas las piezas, desde los motores, la tornillería, la parte del fuselaje, las alas, las telas, todo se hizo en México, ¿no? Ese es el primer capítulo. El segundo capítulo se encarga de entender un poquito más cómo Puebla gira urbana, bueno, es que no es tal cual que gire, pero cómo el campo de visión se convierte en un nodo, en un punto de desarrollo en el sistema urbano de Puebla. Es decir, cómo el establecimiento del campo de visión obedece a la intención de hacer crecer la ciudad hacia el oriente, ¿no? Y es una parte que me gustó mucho de escribir. La verdad es que disfruté todas. El segundo capítulo que tiene que ver más con urbanismo, el tercer capítulo tiene que ver más con la interacción social y este arraigo que se alcanza pues, a crear en los angelopolitanos. Yo quizás le recomendaría a los lectores que si tienen interés de conocer sobre aviación general, pueden leer desde el capítulo 1.
Si tienen interés de conocer cuál es la influencia del campo de aviación o de la aviación en Puebla, lean desde el capítulo 2 al 3. Y si tienen interés solamente de conocer la interacción de los poblanos con la aviación, que era un fenómeno modernísimo para los poblanos, pues lean solamente el capítulo 3. Una de las intenciones que tenía precisamente era que pudiera leerse por capítulos y que se pudiera entender por capítulos. Entonces yo los invito, ¿no? Me encantaría que pudieran leer el trabajo que hice. Y se van a encontrar con sorpresas como yo me las encontré, como los ejercicios que se hacían durante la Segunda Guerra Mundial y había fuego real y entonces los ejércitos en todo el país, bueno, el ejército se partió en dos y se estaban enfrentando porque estaban ejercitándose, ¿no? Había vuelos de bombarderos que se despegaban desde el campo de aviación y hacían simulaciones de bombardeo en la ciudad, entonces las luces se apagaban, salían los servicios de emergencia, la gente lo vivía hasta con emoción en ese momento. Más para atrás en el tiempo, por ahí de los 30, 1930, había rumores de que había un avión que se alimentaba con grasa humana porque pues era nuevo, no conocían el funcionamiento ni los sonidos. Yo siempre lo comparo con el fenómeno del ferrocarril, ¿no? El poderoso sonido de la locomotora pisando la tierra y el inconfundible sonido de las hélices rompiendo el aire en el vuelo. Entonces, son cosas que se quedan y como no las conocían, pues se crea la mitología, ¿no? Esta forma de explicarlo, ¿no? El avión fantasma que se robaba a los niños y a los obesos, entonces había que cuidarme, para que se alimentara con grasa humana y pudiera volar, ¿no? Entonces yo espero que se encuentren con cosas maravillosas. La verdad es que no podría escoger un capítulo que yo pudiera decirle a porque a mí me gustó mucho escribir los tres. Sí les recomiendo que si quieren aviación general, primer capítulo, si quieren un poquito sobre procesos urbanos en Puebla que tienen que ver con la aviación, segundo capítulo, y si quieren conocer sobre la interacción del campo de aviación con los poblanos, el tercer capítulo, porque en el tercer capítulo también hablamos un poquito de la transformación que sufre el campo de aviación, cómo se establecen escuelas de aviación, es que es un mundo completo. Yo espero tener la oportunidad de seguir trabajando y mostrarles más cómo es que la aviación en México y en Puebla se hizo un fenómeno importante. Ahora en Puebla ya no está tan cerca, ¿no? Porque tenemos el aeropuerto a 20, 23 kilómetros de distancia, pero sigue siendo un fenómeno interesante, sigue siendo algo que se conoce. Hay que preguntar a los pobladores de Huejotzingo. A lo mejor ellos nos puedan orientar un poquito más. Como dices, Víctor, es mucho, pero se los juro que si ustedes leen la tesis de Víctor, se les va a hacer poquito, van a querer más. Yo como persona que desconocía así, digamos, de la aviación, pues yo decía, pues sí, Víctor hizo historia de la aviación, pues está chido, ¿no? Pero que yo supiera historia de la aviación, no, yo decía, bueno. Entonces, cuando empecé a leer su tesis, como persona así normal, que no sabía nada de aviones, me despertó mucho la pasión el capítulo 1 de su tesis, y es como, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y como historiadora, el capítulo 2 es mi favorito, ver las interacciones de la vida cotidiana, porque te despiertas y te conecta el presente con el pasado, cómo conectas con tu pasado, todas estas anécdotas que nos cuentas de los festivales, cómo evidentemente, como tú mismo lo dices, era algo nuevo. Los mismos precios que te llevan a remontar el pasado, o sea, tal vez no un pasado tan lejano para los poblanos como fue en ese tiempo el campo de aviación, pero hasta dices, bueno, cuando yo compraba chicles y costaban 20 centavos, ¿no? Y ahora cuánto cuesta. Entonces te conecta, o sea, no necesariamente te tienes que ir hacia la aviación, o sea, te puede desprender y te puede despertar las ideas del pasado, puede conectar distintas historias y es muy bueno. Y la verdad es que ya, llegando al capítulo 2, ya no puedes parar, llegas al capítulo 3, entonces verdaderamente se los recomiendo, al igual que, bueno, el artículo que también Víctor ha publicado aquí en Pausa Histórica, que es el día en que un gato negro aterrizó en la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces, títulos así, la verdad es que es vida cotidiana, no se les va a hacer tedioso, es bastante fácil de leer y les vamos a dejar aquí el link de la tesis publicada en el Journal Academy y espero que la consulten, espero que vean, que hayan visto este podcast al final, que nos sigan en Pausa Histórica y si quieren contactar aquí a nuestro licenciado en Historia, Víctor Castillo, si quieren hacer unas colaboraciones, con gusto, pues lo pueden contactar, nos escriben a nosotros o Víctor les quieres dar algún correo
para que te contacten directamente a ti. Y si quieren hablar más de ello, o sea, yo sé que Víctor tiene todo un acervo y que es increíble, entonces si ustedes quieren conocer más o de repente les llama y quieren hablar de aviación, o alguno de ustedes que sea también un apasionado como Víctor por este campo, pues puede contactarnos. No sé, Víctor, si quieres que te contacten directamente, ¿les quieres dejar algún medio de contacto? Sí, claro que sí. Me encantaría y reitero la invitación. Los invito a estos seguidores de Pausa Histórica a que me honren con su lectura. Y si alguien también está apasionado de la aviación, como lo comenta Bárbara, si a alguien le gusta, si alguien tiene la curiosidad, claro que me pueden contactar. Si alguien tiene datos también, si alguien tiene fotos, siempre, siempre son muy valiosas. Mi correo es victoralfonsocastillo@live.com y que, bueno, yo creo que estará por aquí, me imagino, en la descripción. También les vamos a dejar el link de mi tesis para que puedan descargar el trabajo, se den una oportunidad para leerlo y por supuesto siempre estoy abierto a la crítica, a los comentarios, a las sugerencias, siempre, siempre son bienvenidas porque al fin y al cabo estos productos que nosotros hacemos, que nunca, casi nunca están al alcance, tienen que ser para ustedes, ¿no? Para, para el público que nos está siguiendo, ¿no? Para aquellos interesados o que tienen este gusto por acercarse un poquito al pasado. Entonces, esto es para ustedes y yo siempre agradezco sus comentarios. Bueno, nuevamente muchas gracias, Víctor, por habernos acompañado. Gracias por aceptar esta entrevista y por colaborar con nosotros siempre en Pausa Histórica. Los invitamos a darle like al podcast, a compartir el artículo, a compartir la tesis, a que nos sigan en Instagram, Twitter y Facebook. Y también nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. Muchas gracias.